Bueno, mucho gusto, es un placer para mí estar con ustedes. El tema que me propusieron es un tema que usualmente no se plantea así en estos congresos, en estos seminarios. Y es interesante, yo lo agradezco en el sentido que me hizo pensar y repensar la idea. Fíjense, vamos a empezar, hay que apuntar allá. Por supuesto con una aproximación histórica. ¿Cuál es la aproximación histórica? ¿Por qué hablamos de juventud? ¿Qué características tiene la juventud y qué ha pasado con la juventud? Y yo puse 3 elementos aquí, se pueden poner muchos más. Pero el primer punto, yo no soy de las personas que hacen un culto a los jóvenes, ni tampoco de los detractores que dicen que los jóvenes están siempre errados. Yo creo que la juventud, como toda edad de la vida, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, y creo haberlos resumido ahí. La juventud es crítica frente al mundo que recibe. La juventud no acepta pasivamente lo que ve mal. Quiere cambiarlo, tiene la energía para cambiarlo, tiene la apertura y la disposición mental para cambiarlo. Pero no todo cambio es bueno. Yo recuerdo el eslogan de la campaña de Obama en Estados Unidos, que era algo así como vamos por el cambio o siempre el cambio. Y también la palabra cambio se le ha hecho un culto completamente absurdo e innecesario. Mira, hay cosas que están bien en la vida, no hay que cambiarlas para nada. Y cambiar todo el tiempo es una especie de revolucionarismo primario, decir de que sí, ¿por qué tenemos que hacer? Yo creo que es una herencia de la época de la Revolución Francesa y del marxismo. O sea, el problema de cambiar es que cambiar tiene muchos riesgos. Vamos al segundo punto, y sobre esta idea de la juventud. En la época de la independencia, pongo yo para dar un ejemplo, fueron hombres jóvenes los que cambiaron, rompieron con el orden colonial. Por supuesto, ayudados por una circunstancia coyuntural, ayudados por una situación internacional determinada, por un auge de ciertas ideas, y en esa época, pudiéramos decir, aparecen los primeros verdaderos liberales. Incluso la palabra liberal, que viene del idioma español, se acuña ahí a principios del siglo XIX en España. ¿Qué pasó con esos liberales? Esos primeros liberales de 1810, 1820. Bueno, pues ahí se ve un poco esta situación que acababa yo de explicar sobre lo que es la juventud. Por un lado tuvieron la fuerza, la valentía moral de romper con el orden existente, pero por otro lado plantearon un programa que en muchos casos fue incompatible con la realidad. Un programa de cambios que era demasiado intenso, que fue opuesto por otras fuerzas, que en realidad no por culpa de ellos, pero sí por las divisiones normales que había, se llevó a la guerra civil en varios de estos países. Ese es un caso, y yo quiero saltar de ahí, porque esta no es una historia, pero sí una recapitulación. Quiero saltar de ahí a la situación que se vivió en la mitad del siglo pasado. La mitad del siglo pasado, en el siglo XX. Muchas gracias, sí, ya veo. Voy a tomar un traguito. Y esto sí es un punto interesante. Hacia la mitad del siglo XX, puse 2 fechas ahí, a veces para sintetizar un poco. ¿Qué pasa en 1930? 1930, después de la terrible guerra, de la Primera Guerra Mundial, que destruye un poco el orden mundial, basado generalmente en políticas bastante abiertas, bastante libres, en 1930, en 29 realmente, se produce una crisis económica muy fuerte, muy mal manejada, que lleva a la convicción, a los que no lo tenían ya, de que el capitalismo como sistema, y el mismo nombre capitalismo ya viene de otras distinciones previas, que el capitalismo ha fracasado. Esa es la actitud que se tiene en 1930. Está en la Unión Soviética, que dice el capitalismo es un sistema pasado ya, ese es el pasado. Está la Alemania
de Weimar, y la Alemania de la época que está encaminándose a un sistema cada vez más autoritario que va a derivar en 2 años o 3, va a derivar en el triunfo de Hitler. Está la Italia de Mussolini con el fascismo, todos diciendo de que el libre mercado es una cosa del pasado, la democracia liberal es una cosa del pasado, que necesitamos regímenes autoritarios. Y aquí en Panamá, como en toda América Latina, aparecen muchos sistemas autoritarios o que intentan ser dictaduras beneficiosas para el pueblo, y todas tienen algo en común, desde los intentos de, no sé, de Justo en Argentina y de Uriburu, hasta los intentos de Hitler o de Stalin. Todas tienen algo en común, que rechazan la economía de mercado, rechazan las libertades individuales, son colectivistas y piensan que el Estado es el que debe decidir, gobernar y armar lo que es la economía. En algunos casos se tolera una buena parte de propiedad privada, en otros se la pretende eliminar y barrer hasta que no vuelva a crecer la hierba, como decían del caballo de Atila, pero hay un ciclo, una reversión de todo aquello que era lo que algunos llamaban la Belle Époque, la época anterior a la Primera Guerra Mundial, y ese interregno ahí complicado entre 1918 y 1930. A mí lo que me interesa es que a partir de ese momento las ideas socialistas son las que se difunden, se afirman por el mismo idea de la crisis y penetran y llegan a las universidades. Hay toda una disputa ideológica en las universidades de América Latina entre estos 2 años. Hay toda una época como de transición. Ya no están los viejos profesores liberales o conservadores de otra época, ya empiezan a aparecer por todos lados las ideas socialistas, se van imponiendo, se van desarrollando, y llega un momento en que hacia el año 59, podemos decir, las ideas socialistas están en auge, están impactando a todo el mundo. Y en el año 59 pasa otra cosa, pasa el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Y ese triunfo da un enorme impulso, no solo ya a las visiones socialistas, estatistas de la economía, sino incluso a lo que es la vía armada para la toma del poder, el socialismo revolucionario. En ese ambiente es el que nosotros debemos pensar, es decir, este es el punto de partida, no el de la independencia, por supuesto, este es el punto de partida actual en que nosotros debemos pensar para entender qué es lo que pasa después, cuál es ese papel que le podemos o que puede asumir la juventud. A mí me interesa más que todo la parte última de esta presentación, así que voy a pasar un poco rápido y dejamos para las preguntas cualquier detalle histórico. ¿Qué va a pasar a partir del año 59? A partir del año 59-60, la juventud más revolucionaria, más efervescente, esa que yo les decía que quiere los cambios pero no ve las consecuencias, se vuelca o a hacer la guerrilla o a respaldar la guerrilla o a escribir poemas que hablen de la revolución o a escribir o a dibujar o a hacer grabados o a hacer canciones en todo un ambiente revolucionario. Mientras tanto, hay gente como el profesor Hayek, como Mises y como varios otros que ustedes habrán leído, que tienen la oportunidad de leer, hay gente que ya desde aquella época empieza a alertar de los problemas. Mencioné primero a Hayek porque él tiene un libro que se llama Camino de Servidumbre, donde muestra la forma en que ciertas medidas aparentemente muy suaves y muy básicas para redistribuir la renta o para combatir la pobreza o para organizar la economía, esas medidas que se dan en Inglaterra y en Estados Unidos están llevando o pueden llevar directamente al totalitarismo, que esa misma gente estaba combatiendo en la guerra. El libro es del año 1944. O sea que ese camino al que llegó la Unión Soviética o la Alemania de Hitler, un camino de servidumbre del individuo frente al Estado, pues ese camino también en cierta forma lo estamos emprendiendo nosotros. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se busca, algunos núcleos intelectuales producen lo que podríamos llamar una reacción.
¿Cuál es esa reacción? La reacción es decir, miren, vamos en este camino de servidumbre, el socialismo, en esa época nadie dice ha fracasado porque no había fracasado así como materialmente, pero el socialismo lleva a la pérdida total de las libertades, no solo económicas, sino económicas, políticas, culturales, ambientales, etc. Debemos buscar el mantener y el desarrollar las ideas de libertad. Esos liberales crean en 1947 la Sociedad Montpellier, de la que hablábamos hace un segundito, y en esa sociedad es como un refugio y como un punto de partida para un renacer liberal. Ese renacer liberal no va a ser muy grande. Yo puse abajo, para el caso de América Latina, un poco, bueno, puse arriba cómo va evolucionando esto. Pongo think tanks porque es un nombre en inglés, pero realmente representa la generalidad de lo que llamamos fundaciones, institutos, centros, etcétera, para dar un nombre, porque no serían solo ONGs. Bueno, esos think tanks liberales surgen en gran parte a partir, digamos, de la idea de Hayek, de que hay que ganar la mentalidad de los intelectuales. Eso lo voy a decir muy brevemente. ¿A qué llama Hayek los intelectuales? No a los creadores de ideas. Hayek es un creador de ideas y muchos otros de ese nivel. Es decir, no, él llama intelectuales a esa gente que toma las ideas filosóficas, políticas, científicas de primera mano y las logran difundir y hacer penetrar ante el público, que son periodistas, sacerdotes, maestros, publicistas, a veces hasta artistas puros, cantores, etc. Que a través de ellos llegan las ideas. Entonces él, cuando Anthony Fisher, un héroe de la aviación, una persona con cierto dinero, quiere dedicarse a la política y le consulta a Hayek qué hacer, él le dice, no se dedique a la política, dedíquese a formar a la gente que va a formar la opinión pública. Trabaje en contacto con las nuevas ideas que son reaccionarias, que son rebeldes frente al socialismo, trabaje en contacto con esas nuevas ideas, difúndalas, promueva investigación y cree esto que llamamos think tanks. Y eso se empieza a hacer, se crea una fundación y, para resumir el cuento, porque acá Rocío asiente porque es parte de ese proceso, para resumir esto y no pasar demasiado lejos, hay think tanks liberales en América Latina. Miren, en el año 70, en la década de los 70, en ese auge de ideas socialistas, son muy pocos. Son más bien individualidades que tienen pequeños grupos alrededor. Hay alguno acá y otro allá. En los años 60 se fundan algunos. Se funda en el año 71 la Universidad Francisco Marroquín, en la que estoy yo ahora, que es un poco esa misma idea, ¿verdad? Vamos a formar a los estudiantes. Y en los años 70 es muy pobre el desarrollo de estas ideas liberales. Pasan varias cosas y hacia 1990 encontramos ya un cierto auge. Ahí vamos a llegar un poco a lo que me interesa a mí. ¿Cuál es el auge? ¿Qué es lo que lo lleva? Mire, acá pongo fracaso de las guerrillas, o sea, esa emoción colectiva que rodea el triunfo de Fidel Castro en Cuba se va apagando lentamente. Se va apagando lentamente, no quiere decir que sin sangre, ¿verdad? Se va apagando en combates, en luchas, en dictaduras, en conflictos, en muerte. Porque una guerrilla uno la ve como algo muy bonito, ha sido como una idea, ¿verdad? Pues es mucho más que una idea, es una metralleta, una metralleta que dispara. O sea, la guerrilla es muerte, es acción, y es un método violento de intentar tomar el poder. Yo diría que emblemáticamente fracasa en 1967, cuando el Che Guevara ha ido a Bolivia a tratar de crear un centro continental de guerrilla y no logra conseguir ni un solo adepto. Él va con un grupo de cubanos, bolivianos y peruanos que llegan ahí a la selva de Ñancahuazú, en el departamento de Santa Cruz, y no logran reclutar un solo adepto, un solo campesino que tome las armas. Más bien al final los campesinos lo denuncian, pues, y lo asesinan realmente porque él no muere en combate.
Pero el hecho es que más allá de la parte de los derechos humanos, eso muestra que ni el Che Guevara podía hacer nada con la guerrilla, y después las guerrillas urbanas y rurales fracasan en todos los países. Fracasan por la represión gubernamental, pero bueno, la represión gubernamental es obvia y es inevitable, porque si planteas una lucha armada, pues la represión o el combate de esa lucha debe ser también armado. O sea, no hay motivo de quejas. Si yo estoy aquí discutiendo, viene alguien con una metralleta, pues yo me voy a quejar. Pero si alguien de ustedes levanta la mano y me dice, está todo equivocado, profesor, usted no ha dicho una sola cosa cierta, pues yo tengo que decirle, bueno, mijo, vamos a hablar. Pero no puedo sacar yo la metralleta, ¿comprende? Es decir, la lucha siempre se debe plantear en un plano de las mismas armas. Bueno, esa guerrilla fracasa en los años 60 y 70. Hacia 1980 hay una fuerte crisis en toda América Latina, 1982-83, la que después se va a llamar la crisis de la deuda, que es el fracaso del intervencionismo estatal. Yo, como leían ahí, escribí un libro sobre eso, que va a llevar a las primeras políticas de reforma, de libre mercado, de apertura en este continente. De tal manera que esos dos elementos, al que se agrega el colapso del comunismo en 1989, la caída emblemática del muro de Berlín, van a revertir ese ambiente que yo decía, ese ambiente que teníamos, que las ideas socialistas ejercían un enorme influjo. Y ahí, esto va a ser un cambio. Ya hacia 1990 va a haber varios de estos think tanks en América Latina. Ahí quería echar para atrás un momento y decirles, miren, a mí hay gente que me ha preguntado, yo lo tengo más o menos relatado en ese libro autobiográfico que llamé Todos nos equivocamos. Bueno, pero tú no habías leído a Hayek, aunque sea para compensar las ideas marxistas, o tú no conocías el viejo tronco liberal desde Adam Smith. Y lo que hay que decir, esta es mi experiencia en Argentina, pero creo que es en todo el continente igual, no es que yo no había leído a Hayek por sectarismo, por fanatismo, porque no quería, es que ni sabía que existía, es que no estaba en las librerías, es que no se recomendaba en las clases, es que no lo habían leído los profesores. O sea, es peor que la censura. Es la negación absoluta. Es como si yo le dijera, bueno, ¿y ustedes qué opinan del budismo ramayana? Ay, van a decir, profesor, es que no, de eso la verdad es que no. Así era con el liberalismo. Es decir, el liberalismo no existía, era algo que estaba en el basurero de la historia y nadie hacía la menor referencia, ni siquiera crítica. Ahí de pronto uno leía en Lenin que criticaba a no sé quién, algún autor marxista que criticaba a algún liberal, pero en realidad ni Lenin se tomaba mucho el trabajo. Lenin lo que hacía criticar era a los socialistas más moderados, o después venían las críticas hacia los nazis o los fascistas, pero del liberalismo ni se criticaba, no existía eso. La democracia liberal se había hundido y muerto en esa época, después se restableció después de la Segunda Guerra Mundial, con muchas restricciones, pero en todo caso eso estaba pasado de moda. Por eso, eso que yo cuento ahí del año 30 o 59 significa algo más grave de lo que uno puede creer. No es que unas ideas triunfan sobre otras o que dominan más en el debate, es que han barrido a las otras del debate, es que no hay ni cómo enterarse, es que tú tienes que reconstruir esto desde cero, y por eso menciono a Hayek, a Anthony Fisher y algunas pocas figuras en todo el mundo, que son los que mantienen la semilla, mantienen las ideas en esa época. Y esto también sirve para los jóvenes para decirles, miren, la historia muestra que las cosas van y vienen. Tú puedes tener una época de auge y una época de declinación y una época que un país es una gran potencia y después se hunde. La historia siempre está llena de sorpresas. No podemos imaginar un camino firme y seguro hacia el futuro porque el futuro, como decía Borges, del futuro solo sabemos que será diferente. Stop. Bueno, ahí viene mi parte optimista.
Mi parte optimista es que yo, que he visto este proceso, como algunos otros que están aquí en el público, que lo he vivido, que he estado más o menos en todo esto, hoy veo que es una cosa maravillosa. Para mí toda esta juventud, no solo en Panamá, la veo en Chile, la veo en Ecuador, la veo en Guatemala, en Buenos Aires, no sé, hay otros países que no he visitado, pero sé que existe. Y hay magníficamente think tanks en todas partes. Yo no sé cuántos son, no me he tomado, quizá mi amigo Alex Zafuen sepa eso, pero debe haber como 30 o 40 en toda América Latina. Por supuesto, varios de ellos en el mismo país, varios de ellos peleándose, unos lo acusan a otros de no sé qué, eso es parte de un movimiento vital, ¿verdad? Es decir, este instituto está ahí haciendo puras cosas que son puramente teóricas, nosotros vamos a lo práctico. Y estos dirán, no, nada de práctico, eso se está metiendo en politiquería. Discuten, pelean, unos son randianos, los otros están en el Opus Dei, no tiene importancia. Todos reconocen ese núcleo liberal que es la defensa de la libertad personal, del individuo con su valor inalienable, no importa si está garantizado o no por alguna constitución, por algún autor o por algún derecho. La idea de que debemos mantener y luchar por nuestra libertad personal, base de todo lo que podemos hacer libremente como seres humanos. Entonces, ahí veo una situación muy estimulante, una situación muy rica y agradable de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuáles son los peligros que podemos tener? Bueno, miren, yo les diría que los principales peligros son dos. Y eso no lo he notado aquí. Los principales peligros son, por un lado, caer en ese culto cerrado de ideas. Yo soy hayekiano o yo soy randiano, yo pienso que Friedman es un socialista, yo pienso que Mises es un viejo loco absurdo, y así Rothbard dice puras barbaridades, etc. Eso sucede, es el espíritu sectario que tenían los cristianos, pero que tienen los musulmanes, que tenían los marxistas, o sea, algo humano, completamente humano. El tratar de decir, esto es correcto, estas son mis ideas y esta es la verdad. Por eso yo mi autobiografía la puse, todos nos equivocamos. Porque eso, aunque no parezca, termina en sangre. Termina en fracaso, seguramente, pero puede terminar en sangre. Ese es el primer punto, yo no quiero abundar más porque no sé por qué horario nos vamos a regir. Tengo todavía, ¿hasta qué hora? Ah, bueno, vamos tranquilos entonces. No lo puse ahí porque ese es no es un problema de la juventud. A veces más bien la juventud, bueno, miren, en eso uno ha visto de todo. Hay personas que se van volviendo fanáticas con los años, jóvenes que son fanatiquísimos a los 13 o 14, como los que usaba Pol Pot cuando tomó el poder en Camboya en 1975, hizo la revolución más terrible y más brutal de toda la historia. Ese es el primer problema. El segundo problema, vamos por aquí. Ay, no, que le estoy dando donde no es. Ajá, ahora sí. El segundo, bueno, antes de eso, como hay tiempo, ¿para qué sirven estos think tanks? Sirven para difundir ideas. ¿Por qué pongo difundir ideas en primer lugar? Bueno, porque eso es lo básico. Si yo no he leído a estos autores del liberalismo clásico, si no sé ni siquiera quién son, bueno, y eso es lo que se propuso abiertamente, se dice. Yo estaba en Venezuela en esa época. Bueno, ellos decían, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo? Bueno, vamos a abrir una librería aquí donde la gente pueda leer ciertos autores. Vamos a hacer foros, charlas, vamos a traer a la gente que sabe de algún tema para que lo difunda. Es decir, el primer punto es poner en circulación ciertas ideas que de otra manera no llegarían a la gente. Por supuesto no van a llegar a la gran masa, pero van a llegar a gente que puede ser importante. El segundo es ámbito de discusión y formación. ¿Cuál es el punto en ese sentido? Porque, bueno, estos think tanks sirven para esto que estamos haciendo ahora. Esto es discusión y formación. Discusión en la medida que queremos discutir, en que ustedes como
como personas que están recibiendo unas charlas, bueno, tienen la opción a debatir, a hacer preguntas, a reunirse fuera, a hablar, y de formación, porque todo esto va creando o va abriendo las posibilidades, como en un curso universitario, como en un seminario de cualquier tipo, abriendo las posibilidades a que la gente empiece a conocer más. ¿Cuáles son las limitaciones que yo veo ahora para estos think tanks? Bueno, yo veo dos, aquí puse dos que son muy parecidas, es la misma idea. Es decir, yo creo que estos think tanks tienen la ventaja de que son muchos y muy variados, pero todavía estamos bajo el arrastre de esa discusión que se dio en los años 50 y 60, cuando se volvieron a imponer las ideas liberales. Y esa discusión iba sobre todo por la crítica al socialismo. ¿En qué? En sus puntos fundamentales. La planificación central, la idea de propiedad privada. Era una discusión que realmente estaba muy centrada en el combate hacia las formas más extremas del socialismo, las llamadas comunistas. No estaba centrada frente al combate al nazismo, porque el nazismo había perdido y había desaparecido con la guerra. Pero no estaba centrada tampoco en la discusión de otros temas y otros problemas que son los que han venido después. ¿Qué pasa en esa época de los 90, que yo les decía, cuando empieza otra vez varios e incipientes, pequeños, chiquitos todavía, hacia 1990? ¿Y qué pasa con ese desarrollo posterior? Bueno, lo que pasa es que esa discusión, los think tanks se van a concentrar en lo que está pasando en Latinoamérica. En lo que está pasando en Latinoamérica es que la deuda, la crisis de los años 80 ha mostrado que la deuda es impagable, que las políticas públicas del Estado han sido un desastre, que se ha tratado de alentar el desarrollo por vía de un mecanismo de sustitución de importaciones que lo que ha hecho fue empobrecernos y endeudarnos, que el Estado se ha metido. Es decir, es un debate, yo lo recuerdo muy bien porque sí participé muy activamente, el debate de la década de los 90 es un debate centrado fundamentalmente en las políticas públicas. Entonces, los think tanks se han dedicado al ámbito de la economía teórica, a mostrar cómo la economía de mercado es superior al socialismo, que hay toda una inmensa masa de literatura en ese punto, y que es muy importante saberlo, y las políticas públicas. ¿Qué hacer con las empresas estatizadas? ¿Privatizarlas? ¿Cómo? ¿Cómo eliminar o sustituir o transformar un subsidio? ¿Qué hacer con la educación pública? Es decir, los think tanks se han concentrado fundamentalmente en lo que era urgente en la época de los 90. Pero han descuidado lo que yo llamo actividades culturales. ¿Qué es eso? Bueno, las actividades culturales es todo lo que queda fuera después que nosotros arreglamos lo de la economía y la política. Es el canto, el baile, el dibujo, el arte, es la discusión de problemas religiosos, filosóficos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Eso tiene para mí una crucial importancia. Porque esa difusión de ideas como de segunda mano que yo decía hace un momento, solo entra en la mayoría de la gente por esa vía. Porque la visión que tenemos del mundo no es una visión puramente racional. Yo le explico a ustedes lo que es la economía de mercado, cómo funciona, incluso hasta les puedo dar unos modelitos matemáticos, pero con eso no les cambio la vida ni sientan ustedes que cambian la vida. A veces leen una novela o ven una película y van a encontrar un sentido a las cosas. En eso estamos completamente atrasados los liberales. Algunos estamos buscando en el plano de la historia, de la literatura, etcétera, pues hacer algo. Entonces yo les decía, el primer error que se puede cometer hoy día es ese, los marxistas le daban a ese error el nombre de sectarismo. Encerrarse en las propias ideas dogmáticamente, combatir a muerte a una persona que piensa igual que nosotros en el 95%, pero discrepa en un 5%. Es decir,
la pureza ideológica, la ortodoxia, el combate a muerte contra aquel que es parecido a nosotros pero no igual. Ese es un error. Pero el segundo problema que podemos tener nosotros es desenfocar nuestra actividad. ¿Contra qué debemos luchar nosotros? ¿Cuál es el papel de los think tanks ahora? Y esto yo quiero abrir una discusión aquí en Panamá, que les decía que con este tema tan original que nunca se me plantea desarrollar, me ha puesto a reflexionar a mí. Y yo creo que es bien importante que reenfoquemos nuestro discurso. Fíjense, primer punto, político. El problema no es ya el comunismo, ni la planificación central. Ustedes leen a Hayek en los años 40, 50, hasta más adelante. Y el problema es, el socialismo no funciona porque la planificación central, esto y lo otro. O sea, al eliminar la propiedad privada pasa tal cosa y tal otra. Al haber un partido único se crea un totalitarismo y una especie de tiranía absoluta. Pero eso no es lo que hay ahora. Bueno, eso queda, ni en Cuba queda completamente. Yo creo que solo en Corea del Norte, que es un estado muy extraño en este momento, muy anómalo, solamente queda. Pero fuera de Corea del Norte y fragmentariamente en Cuba no hay comunismo, ni nada parecido al comunismo, ni en los países árabes. En los países árabes hay teocracias, regímenes dictatoriales, monarquías absolutas, pero hay otras cosas diferentes. Entonces nuestra lucha es, yo puse neofascismo porque me parece el término más exacto. ¿Qué es el neofascismo? Bueno, pues estas políticas hiperpopulistas que desarrollan, ya lo vamos a decir con los nombres, aunque quede grabado, que desarrollan Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, en parte Daniel Ortega, porque en parte Daniel Ortega no desarrolla nada, simplemente roba. Por eso digo fragmentariamente. Pero parece que no solo roba, sino también comete algunas violaciones sexuales, pero bueno, cosas menores, si la mamá lo permite, ¿no? Esta gente no tiene partido único, hace simulacros de elecciones, reparte dinero de la manera que garantice su poder político. Las elecciones son todas manipuladas, pero ya incluso no es como se manipulaba en el siglo XX. ¿Qué hacías tú en el siglo XX? Venían 4 tipos, agarraban la urna de votación, la sacaban del recinto, la quemaban, mataban a uno, tipo así al estilo de película mexicana, ¿verdad? Después se hacía en Venezuela con las actas, con una cosa más legal. Ahora es todo electrónico eso. Amedrentamiento, ¿Quién puede controlar bien un padrón electoral de 18, 15, 10 millones de personas? Por ahí se hace el fraude. Y después a la hora de contar los votos, eso es irreprochable. No falta ni sobra ninguno. No hay expropiación de la gente. No hay expropiación de la propiedad privada de los que llamaban los marxistas los medios de producción, ¿no? La gente sigue teniendo su empresa. ¿Qué se hace con ellos? Se los controla, se los limita, se los explota, se los hace depender del Estado. A los medios de comunicación se les ponen restricciones legales de todo tipo, se los manipula enviando o no propaganda. Es decir, si uno se pone a ver, algo muy parecido, no a lo de Hitler, pero sí a lo de Mussolini. Segundo punto, que es lo más importante para mí. Nosotros en todo el mundo actual estamos con la idea, la opinión mayoritaria, no digo estamos, pero la opinión mayoritaria, lo que piensa la gente espontáneamente es que el Estado debe hacer ciertas cosas. Todo el mundo piensa, la gran mayoría del mundo piensa que debe dar salud y educación a la gente, redistribuir la riqueza, sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Eso no tiene nada que ver con el comunismo, con algo que ver, pero no mucho. Pero eso es el principal problema de la crisis europea actual, es lo que ha llevado a un crecimiento del Estado, a un desarrollo tal que absorbe y toma más de la mitad del Producto Bruto, y es lo que se ha visto fiscalmente impracticable, pero políticamente decisivo. Ese es nuestro problema.
Otro de los problemas, paso al quinto, son estas campañas que hay ahora en América Latina contra la minería, contra el petróleo, contra las hidroeléctricas, que son quizá las formas más ecológicas de producir energía eléctrica, pero están alentadas, y yo no tengo información exacta por quién y cómo están alentadas, pero son empresas, son, digamos, posiciones que realmente están bloqueando el desarrollo de los países. En Guatemala, de donde yo vengo, se nota mucho también en Perú, en Bolivia, en Argentina. Tenemos una especie de ecologismo radical que a veces lleva a protestas, que incluso hay actos de violencia y muerte. Total que ese es el tipo de acción contra el que nosotros debiéramos actuar. ¿Cómo debemos actuar? Primero de todo entendiéndolo, conociéndolo, profundizando eso. No les voy a dar recetas aquí ni a los panameños ni a nadie, pero la idea es que hay que enfocarse en este problema. ¿Y por qué pongo lo demás? Bueno, primero de todo porque tenemos miedo muchas veces de decir cosas que suenan incorrectas. Y les voy a decir una que estaba leyendo ahora en un trabajo que dice Hayek sobre la democracia. No, cuanto más democracia haya, todo va a andar mejor. Hay cosas que no funcionan bien en democracia, hay cosas que sí. Pero decir eso puede sonar políticamente incorrecto. Decir eso en un periódico te pueden agarrar y te pulveriza. Bueno, pero nosotros tampoco podemos caer en la idea de hacerle el gusto a la opinión pública. Dejemos a los políticos ese tema, que es de alguna manera justificable. Yo como político, si quiero conseguir votos, no puedo ponerme a debatir y a criticar a todo el mundo. Pero nosotros como think tanks, como intelectuales, como estudiantes, como escritores, no tenemos por qué someternos a esa tiranía de lo políticamente correcto. Y por último lo voy a decir, pero esto para mí es quizá lo más importante del todo, y lamento que no tener la posibilidad de exponerlo más, pero es la cultura que tenemos actualmente de profunda aversión al riesgo. Una cultura totalmente antiaventura, un deseo de seguridad a toda costa, y ustedes lo ven hasta en los productos que uno compra, lleno de protecciones, todo tiene su fecha de vencimiento, de todo tenemos miedo, no tomamos agua que si no sea embotellada, los niños no tocan ni el suelo, o sea, vivimos paranoicamente. Ay, veo que hay gente que reconoce eso. Vivimos como paranoicos, como si fuéramos inmortales, o como si nosotros cuidándonos tanto fuéramos a llegar a ser inmortales. Y eso, lamentablemente, eso tiene una repercusión filosófica e ideológica y política. Entonces yo voy a terminar con un llamado a la juventud, que no se asuste cuando sus hijos tocan el suelo y comen tierra, que no se desesperan si una botella de agua potable ya pasó su fecha de vencimiento, que no crean que van a evitar la enfermedad yendo a hacer chequeos, que viven un poco más abiertamente, sin temor, sin tanto temor a morirse y con más temor a que les controlen la vida privada del Estado. Que viven realmente como jóvenes capaces de innovar y sobre todo de arriesgarse, asumiendo por supuesto sus responsabilidades. Bueno, con eso termino, muchas gracias.